Buenas tardes para todos. Mi nombre es Lina del Pilar Romero Caviedes. Soy profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, certificada en técnicas de quiromasajes y lesiones deportivas por la Federación Internacional de Educación Física. Mi experiencia laboral. He sido docente en procesos de desarrollo psicomotor en primera infancia y docente de iniciación y formación deportiva en natación por un periodo aproximado de 4 años. En la tarde de hoy quiero compartirles una pequeña exposición sobre una enfermedad denominada fibromialgia, donde aún su etiopatogenia no es esclarecida, por lo tanto ha presentado múltiples contradicciones científicas por no tener causas y pruebas específicas en su desarrollo. ¿Qué es la fibromialgia? En el año de 1992, la Organización Mundial de la Salud incluye esta enfermedad dentro de las enfermedades internacionales y la diagnostica como aquella alteración o interrupción de la estructura o función de una parte del cuerpo con síntomas y signos característicos, cuya patogenia y pronóstico pueden ser conocidos o no. Esto quiere decir que la fibromialgia es una patología crónica que provoca principalmente dolor muscular generalizado, ocasionando alteraciones en la acción motora, cognitiva y psicosocial de quien lo padece. Se caracteriza por estar localizada principalmente en todo el aparato locomotor, manifestando una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos predefinidos. Cuando nos relacionamos a esta hipersensibilidad, estamos hablando de síntomas como las mialgias, que son los dolores musculares frecuentes, astenia, que es la dificultad o la fatiga para realizar las actividades diarias, y la irregularidad en la higiene del sueño. También tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad está asociada a factores como el estrés y una alteración del sistema inmunológico. Como observamos en la imagen, tenemos un cerebro sano y un estrés tóxico. Este estrés tóxico es conocido como ese estrés malo denominado distrés. ¿Cuál es el proceso que ocurre a nivel cerebral? Con el paso del tiempo se van perdiendo las conexiones sinápticas, por lo cual puede presentarse una pérdida en la memoria, alteraciones en la expresión verbal y falta de atención. A nivel del sistema inmunológico, principalmente se da un trastorno del sistema inmunitario, donde forma anticuerpos contra los tejidos del propio cuerpo. Esto quiere decir que los glóbulos blancos o denominados leucocitos se atacan a sí mismos, generando un proceso de fagocitosis. La fibromialgia también está asociada con otras alteraciones. Estas son de tipo sensorial, cognitivas, psicológicas, dificultad motora y síntomas vegetativos. Vamos a explicar rápidamente en qué consiste cada una de ellas. A nivel sensorial, hablamos de unas parestesias que se presentan principalmente en manos o piernas. Estas parestesias están relacionadas a una sensación de hormigueo y dolor frecuente. A nivel cognitivo, como ya lo mencioné, hay una falta en la atención, la expresión verbal y memoria reciente, debido a que empiezan a haber denervaciones y falta de conexión sináptica. Esto también está relacionado con ese tipo de alteraciones psicológicas. El neurotransmisor principal, que es la serotonina, como regulador del estado de ánimo, empieza a presentar niveles bajos de concentración, por lo cual se activan mecanismos y estados de ansiedad, angustia y alteración, otorgando dificultades para llevar a cabo las actividades diarias. Junto con la dopamina y noradrenalina, estos neurotransmisores son los encargados de regular la parte emocional de un individuo. Sin embargo, cuando están en un desequilibrio, presentan este cuadro que puede conllevar de una depresión hasta un estado de bipolaridad.
Hay que tener en cuenta aquí en este caso que para incrementar esos niveles de serotonina es súper importante incluir en nuestra alimentación el triptófano. Esta es una sustancia exógena que permite y ayuda a la contribución de mayores niveles de serotonina. Esta sustancia la podemos encontrar en alimentos como huevos, lácteos, cereales o plátanos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el consumo de esos alimentos siempre debe estar bajo una prescripción médica nutricional. A nivel de la dificultad motora, se presenta una rigidez general o local, principalmente en horas de la mañana. ¿Y esto a qué se debe? Porque hay una inhibición de la contracción muscular, es decir, que nuestro neurotransmisor principal, que es la acetilcolina, permanece inhibido en el proceso de contracción, lo cual genera temblores y hasta posibles pérdidas de fuerza, teniendo en cuenta que no hay un proceso de contracción y relajación muscular. Por último, los síntomas vegetativos, donde vemos el fenómeno de Raynaud, mareo, hipersudoración y taquicardia. Para dar un poquito de mayor claridad al fenómeno de Raynaud, esta es una vasoconstricción arterial como respuesta al frío, donde hay una limitación de la irrigación sanguínea. Tenemos que tener en cuenta que las personas que padecen fibromialgia siempre van a manifestar hiperalgesia y esta asociación de alteraciones, principalmente un aumento de la sensibilidad del dolor ocasionado por daño nervioso o cambios químicos en las vías nerviosas que participan en la percepción del dolor, y estas son recibidas por los nociceptores, que son los principales protagonistas en la emisión de las señales del dolor al sistema nervioso central y permiten la posterior respuesta. Bien, en el año del 2007, Müller hace una clasificación de la fibromialgia. Esta está caracterizada en 4 tipos. La primera es de tipo idiopática. Esto quiere decir que hay una persistencia y una sensibilidad extrema al dolor, pero no está asociada a ningún proceso psiquiátrico. Por lo tanto, observamos en nuestro cuadro que no existe una enfermedad primaria o una enfermedad de base, y un perfil psicológico se mantiene normal. En el caso del tipo 2, observamos que está relacionada con enfermedades crónicas, principalmente por la artrosis degenerativa y por la osteoporosis. Por lo tanto, estas son nuestras enfermedades primarias y también de acuerdo a un criterio clasificatorio que este es dado por el personal de salud. A nivel del perfil psicológico, empezamos a encontrar estas personas con estados de ansiedad y depresión. Por lo tanto, esto está caracterizado con una clasificación de Blasco que se realiza y se publica en el año 2006, donde hay una caracterización de los principales rasgos psicopatológicos de los pacientes con fibromialgia. Encontramos un perfil psicopatológico A y un perfil psicopatológico B, estos relacionados también con el tema y el manejo de las emociones. Desarrollada esta teoría por Paul Ekman, un psicólogo. ¿Qué nos dicen este tipo de perfiles? En el perfil psicopatológico A hay una preocupación por esos síntomas somáticos, lo que hablábamos de ese síndrome somático. Esto quiere decir que hay un comportamiento exagerado a causa de síntomas físicos. Por lo tanto, las personas siempre van a manifestar dolor y van a tener conductas para evitar sobre todo situaciones que pueden ser desagradables o perturbadoras. Y están consideradas que dependen mucho de otras personas que por ellos mismos. En un perfil psicopatológico B, vemos que la limitación para afrontar el estrés, sobre todo en situaciones adversas, es de menor recursividad. Por lo tanto, hay demandantes ayudas ante la percepción de dificultades. Se presenta un mayor énfasis en los síntomas cognitivos, sensoriales, musculoesqueléticos y neurológicos, que puede conllevar a una frecuencia elevada de trastornos de personalidad. Por ello, es muy importante tener en cuenta nuestros estados de las emociones, y aquí las vamos a conocer de manera rápida, como la ira,
la felicidad, el asco, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el desprecio. Todo esto asociado a ese perfil psicopatológico en esa relación tipo 2, donde encontramos un perfil psicológico de ansiedad y depresión. Por su parte, en la clasificación número 3 nos habla que está secundaria a esos procesos psiquiátricos, es decir, que eso viene por una cadena unida. Como bien veíamos en el tipo 2, está asociada a enfermedades de base con perfil psicológico de ansiedad y depresión. En el caso de la tipo 3, ese perfil psicológico es lo que acarrea que sea secundaria a procesos psiquiátricos. Por lo tanto, trae una enfermedad primaria psiquiátrica que principalmente pueden ser estados de depresión o bipolaridad. Una enfermedad secundaria de tipo autoinmune o reumática, como hablábamos de la osteoporosis y de la artritis, que se caracterizan por ese desgaste a nivel de articulación o del sistema óseo. Y encontramos un perfil psicológico de somatización. ¿Qué quiere decir? Que siempre la persona va a expresar un comportamiento exagerado de una sintomatología física y de un aumento de la sensibilidad del dolor ante cualquier actividad que realice. Por último, tenemos el tipo 4, que es una simulada autosugestión. Aquí está muy relacionada al efecto placebo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna enfermedad primaria, ninguna enfermedad secundaria, pero dentro del perfil psicológico, la persona siempre va a manifestar que presenta cuadros de sensibilidad del dolor extremo, pero solamente se da por el efecto de autosugestión. Bien, para diagnosticar a una persona con fibromialgia se debe tener en cuenta 3 aspectos claves. El primero es que la persona debe manifestar dolor en 4 cuadrantes del cuerpo. Cuando hablamos de esos 4 cuadrantes del cuerpo, estamos dividiendo a nuestro esqueleto en un tren superior, en un tren inferior, en un hemicuerpo derecho y en un hemicuerpo izquierdo. Además de ello, la persona debe presentar un dolor crónico mínimo con 3 meses de antelación. Y este dolor debe ser con una exagerada sensibilidad. Por otra parte, cuando el especialista, que en este caso puede ser el reumatólogo o fisioterapeuta, realiza sobre los 18 puntos gatillos una digitopresión, que es una técnica de presión que se realiza con los pulpejos de los dedos pulgares, índice o corazón, con una fuerza aproximada de 4 kilogramos. Cuando se presenta sobre 11 de los 18 puntos dolor exagerado y se produce un cambio de la coloración y dolor, se puede evidenciar que hay una causal para diagnosticar con una persona con fibromialgia. Sin embargo, hoy en día también este tipo de diagnósticos son tratados con resonancias o electromiografía para ver el potencial de estimulación neuronal que llega a nuestra placa motora. Bien, a nivel de estadísticas, la Organización Mundial de la Salud nos presenta que entre el 0,7% y el 2% de la población presenta fibromialgia, principalmente afectando a las mujeres. Un estudio en los Estados Unidos dice que hay una relación de 1:9. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada un hombre hay 9 mujeres que presentan la patología. La edad diagnóstico de promedio está oscilando entre los 20 y 55 años de edad. A nivel del caso Colombia, la fibromialgia se presenta en el 2% de la población, principalmente siendo mujeres, quien padece la patología. Y hay una relación de 1:7. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada un hombre hay 7 mujeres que presentan este cuadro del dolor. ¿Y por qué se relaciona que sea más en las mujeres? Bien, porque hay estudios que confirman que los hombres
pueden producir un 50% más de serotonina y el nivel de cambios hormonales, que está muy demarcado por los ciclos menstruales, generan que las mujeres sean más susceptibles a contraer este tipo de cuadros de dolor muscular crónico. Bien, para hablar un poco del tratamiento, vamos a tener en cuenta un modelo de intervención de la fibromialgia tomado de Monsalve. Él nos especifica que para poder llevar a cabo un proceso en el tratamiento de la fibromialgia se debe tener en cuenta la farmacoterapia, la intervención psicológica y el ejercicio físico. A nivel de la farmacoterapia, encontramos a los antidepresivos y las infiltraciones con anestésicos locales. Estos han demostrado efectividad farmacológica, así como un correcto planteamiento psicológico y rehabilitador. Esto quiere decir que este tipo de medicamentos nos ayudan al nivel del control de los estados emocionales, a nivel del control hormonal y el control inmunológico. En el caso de las infiltraciones, hay que tener en cuenta que estos son anestésicos locales con el fin de prevenir y tratar el dolor. Sin embargo, los efectos adversos o secundarios de este tipo de farmacológicos son las náuseas, mareos, cefaleas, serostomía, insomnio, taquicardia, disfunción sexual y saciedad. Por lo tanto, todos los medicamentos que se manejan en el tratamiento de la fibromialgia siempre deben estar formulados bajo prescripción médica. Por otra parte, en la intervención psicológica, la finalidad es hacer trabajos de terapia psicológica con el fin de favorecer neurotransmisores en la regulación del estado de ánimo y sueño, principalmente la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y la melatonina. Aquí es súper importante favorecer esa higiene del sueño o la regulación del ritmo circadiano, teniendo en cuenta que es una de las alteraciones que mayormente se presenta en las personas que tienen fibromialgia y que desencadena una dificultad en la coordinación motora, se presenta cansancio, fatiga para realizar las actividades diarias. Por último, y sin no ser el más importante, que es donde todos queremos estar, es la prescripción del ejercicio. Cuando hablamos para adultos mayores, hay que tener en cuenta algo súper importante y es que la fibromialgia se está hoy en día desencadenando en personas adultos jóvenes, es decir, desde los 20 años de edad. Y como bien lo evidenciaban los estudios, hay un rango de edades promedio que es de 20 a 55 años. Esto es súper importante, por lo tanto, el ejercicio es uno de los mecanismos para evitar en la adquisición de este tipo de patologías. ¿Cuál es la recomendación general? Se debe realizar entrenamiento de fuerza, pero de baja intensidad, con el fin de prevenir alto impacto en las articulaciones. A su vez, un entrenamiento de resistencia aeróbica de promedio del 60 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto como resultado de una mantención del peso. Por otra parte, tenemos el entrenamiento concurrente que permite hacer la combinación de ese entrenamiento de fuerza y ese entrenamiento de resistencia para obtener mejores resultados. Algo súper fundamental son las actividades acuáticas y en el adulto mayor principalmente la hidroterapia, teniendo en cuenta las propiedades del agua como facilitador del proceso de relajación muscular. Y se deben estar haciendo valoraciones progresivas de más o menos 12 semanas. Cada 12 semanas se debe estar haciendo valoraciones progresivas. Estas valoraciones progresivas que incluyen un test del estado de la condición física, un test del estado de la composición corporal y test de la neuroconducción, que es lo que se conoce como electromiografías. Algo súper importante es que el entrenamiento de la fuerza
permite aliviar la sintomatología reciente, disminuyendo afectaciones del dolor y traumatismo muscular. Por otra parte, el entrenamiento de resistencia aeróbica contribuye a tener mejores niveles de oxigenación muscular y cardiorrespiratoria. Como conclusiones y resultado final, la fibromialgia es una alteración en el sistema musculoesquelético que presenta dolor crónico sin una etiología orgánica totalmente conocida. En el tratamiento de la enfermedad es súper importante seguir las recomendaciones de los especialistas y los medicamentos con los cuales se puede tratar, como los antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos con acción sedante, que son los reguladores principales del estado del ánimo y la higiene del sueño. Fundamental también el apoyo de equipo interdisciplinar por parte de especialistas en el área de la psiquiatría, la fisiatría y profesionales en el deporte y la salud. Llevar a cabo un plan fisioterapéutico, actividad física de mínimo 60 minutos, como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud. Y ocupaciones lúdicas que permitan el desarrollo de la creatividad como proceso de refuerzo motor, cognitivo y social. Por último, dejo una corta frase de Morgan Freeman que dice: solo tengo una vida y no voy a permitir que la fibromialgia me quite la alegría de vivir. Es decir, que debemos aprender a convivir con la fibromialgia mientras la ciencia y los múltiples estudios avanzan para encontrar cuáles son las principales causas y qué pruebas específicas nos pueden contribuir para tener un mejor tratamiento. Muchas gracias.